días. Yo soy Daniela Koldovsky, adjunta de Semiótica 1, Semiótica de las mediatizaciones en época de plataformas. Este es el nombre largo de nuestra materia. Y este primer encuentro grabado vinculado con el encuentro fallido sincrónico del otro día, está vinculado al paro. Es un momento muy difícil. La universidad está en emergencia por todo el presupuesto en general y en emergencia porque nuestros sueldos, tanto de docentes como de no docentes, son sueldos que muchos de ellos están bajo la línea de pobreza, y hemos perdido más del 50% de capacidad económica durante el año pasado. Eso, más algunas situaciones de represión que no condicen con un Estado democrático, hacen que estemos en alerta y en lucha, y que esperamos hacer una buena cursada, pero también esperamos que nos acompañen en este proceso. Esta materia es una materia cuatrimestral en la que ustedes ya conocieron a la otra profesora adjunta, Mónica Berman. Yo soy la profesora adjunta a cargo, Daniela Koldovsky, y van a ir conociendo al resto del equipo. Beatriz Schneider y Jimena Tobi son las jefas de trabajos prácticos, y el resto de los docentes son Mariano Lapuente, María de los Ángeles Mendoza, Pablo Porto López y Santiago Videla. Esta materia, como decíamos, es una materia que tiene un nombre largo, que se refiere a tres elementos. En primer caso, se refiere al hecho de que la semiótica es una ciencia social. De eso nos vamos a ocupar en este encuentro, de la mano fundamentalmente de un gran semiólogo italiano y escritor, Umberto Eco. Pero es una ciencia social, es decir, vamos a empezar pensando que se ocupa de un aspecto de la vida social, que por ello está presente en una materia en una carrera como la de Ciencias de la Comunicación, y que además se encuentra dentro de la Facultad de Ciencias Sociales. Pero pensamos, y de esto vamos a hablar en un ratito, que no existe una sola ciencia social, existen diversas ciencias sociales, y eso es porque cada una de ellas se ocupa de un aspecto de lo social. En la clase de hoy y en las siguientes clases vamos a ver de qué aspecto de lo social se ocupa la semiótica. La semiótica que nosotros vamos a hacer es una semiótica específica, es una semiótica de las mediatizaciones, es decir, ese tipo de comunicación que estamos teniendo ahora en este momento, que ustedes pueden ver esta grabación de día o de noche en cualquier dispositivo, más cerca del momento en que fue grabada o mucho tiempo después, mientras la sigan encontrando. Y esto es porque las mediatizaciones que existen desde el proceso de dominización, es decir, que son parte de los fenómenos que hacen a la especie humana
A la única forma de comunicación a la que se oponen es a la comunicación cara a cara. Nos vamos a ocupar de las mediatizaciones, pero especialmente de las mediatizaciones actuales, de las mediatizaciones del presente, con el foco en las plataformas mediáticas. Ahora estoy grabando este encuentro con una plataforma y seguramente ustedes a lo largo del día han hecho diversas cosas en plataformas. Probablemente se han entretenido, quizás han trabajado, probablemente han estudiado, han realizado intercambios económicos. Es decir, que buena parte de nuestra vida cotidiana se produce en ese contexto, en el contexto o ambiente de las plataformas mediáticas. De eso nos vamos a ocupar en esta materia especialmente. Es decir, que el nombre de la materia conlleva la disciplina de la que nos ocupamos, semiótica, nuestro objeto de estudio, las mediatizaciones, y especialmente un aspecto, un recorte de ese objeto de estudio que es propio de la vida actual, que son las plataformas mediáticas. Yo no sé si alguno de ustedes llegó a hacerlo, supongo que dado que les llevo muchos años, no. Pero hasta hace unos años los adultos, los jóvenes también, cuando empezaban a formar parte de la vida económica activa, a lo largo del mes, especialmente en algún momento, en general hacia principio de mes, iban a una institución que además está configurada en torno a una organización urbana y arquitectónica particular desde hace mucho tiempo, que son los bancos, a hacer justamente este tipo de transacciones, de repente a cobrar el sueldo, a retirar dinero, a hacer pagos de servicios o de impuestos, a depositar o cobrar cheques, a diferentes acciones que se podían hacer en uno o más bancos, en una o más veces del mes. Allí uno se encontraba en ese espacio con gente con la que no se encontraría en otro lugar, si la espera era mucha, participaba de vínculos en esa suerte, como diría el antropólogo Marc Ogier, de no lugares, vínculos sumamente digamos que no serían posibles por fuera de un espacio como este, muy transitorios, pero que podían tener que ver con aquello que cada uno estaba haciendo. Esta práctica de la vida cotidiana, que se denominaba así en una forma de hablar informal, hacer bancos, hoy en día ya no está presente casi. Yo los últimos tiempos que iba ya me daba cuenta que me encontraba con gente mayor solamente, porque primero el home banking, luego las aplicaciones, las billeteras virtuales, especialmente a partir de la pandemia, hicieron que todas esas cosas que hacíamos en un horario restringido, de días de la semana,
de 10 a 15 horas en determinado espacio de la ciudad específico al que había que trasladarse, se puedan hacer por otros medios, justamente, ¿sí? Y bueno, además, a diferencia del espacio del banco, donde uno hace esos trámites o esas transacciones con una persona, con un ser humano, que lo atiende, en este caso es todo un vínculo con un concepto que ya trabajaremos, que es el de interfaz, sencillo, que nos va guiando para hacer todo lo que nos interesa hacer. Es decir, que fíjense cómo las más diversas prácticas de la vida cotidiana se van transformando y lo han ido haciendo en un tiempo relativamente corto. Yo soy bastante más grande que ustedes, pero no tan grande, y a lo largo de mi vida ya he hecho la transición entre esa modalidad y esta otra modalidad. De modo tal que van a ver que para nosotros estudiar mediatizaciones está directamente vinculado con un fenómeno que es un fenómeno que genera transformaciones en lo que a nosotros nos interesa. Vamos a ver que son los procesos de producción de sentido, ¿sí? Esta materia es una materia que tiene, bueno, algunas características. Como veíamos hasta ahora, nos interesa trabajar sobre problemas comunicacionales, pero problemas que son de actualidad comunicacional, es decir, problemas a los... Cuando digo problemas, lo digo porque lo vamos a problematizar, porque nos vamos a preguntar y vamos a analizar acerca de eso, que están directamente vinculados a las características de la vida social contemporánea. Y porque además no es una materia que tenga como objetivo, sin más, transmitir saberes, transmitir conocimientos específicos, sino darles a ustedes una perspectiva de análisis, un punto de vista particular sobre los fenómenos comunicacionales de la actualidad, y que además estén en condiciones de analizarlos de tal modo que lo que se lleven de esta materia les va a servir en su performance profesional vinculada a la comunicación. Se dediquen a lo que se dediquen a la producción, se dediquen a la intervención o se dediquen a la investigación. En ese sentido, el material bibliográfico con el que trabajamos es un material diverso, pero diseñado, o sea, es un material científico, es un material escrito por investigadores, y donde se articulan textos más clásicos de la semiótica con discusiones más actuales. Para nosotros el primer documento bibliográfico es el programa. Les pedimos que lo lean, les pedimos que si tienen consultas para hacer acerca de él, las hagan en clase, especialmente en los prácticos, pero también sería un gusto que podamos responder en los teóricos. Y además de ser el primer documento bibliográfico, es para ustedes la bitácora que les va a servir para volver a él cada vez que
se cambie de tema, se pase de una unidad a otra, para ver qué es lo que tienen que leer, porque además allí tienen también el cronograma para organizar el trabajo del cuatrimestre. Nuestro equipo de cátedra es un equipo de docentes e investigadores. Todos nosotros venimos investigando mediatizaciones y en los últimos años plataformas desde un punto de vista semiótico, y pensamos entonces que también parte de nuestro trabajo es acompañarlos a ustedes y vivir con ustedes la experiencia de que puedan hacer su primera investigación semiótica, trabajando objetos de estudio, como decíamos, de actualidad, entre los cuales van a haber trabajos sobre distintas plataformas en relación con géneros o formatos de la actualidad, vinculados o con la información o con el entretenimiento, o con la búsqueda de conocimiento, pero también con modalidades como la utilización de la inteligencia artificial, etcétera. En ese trabajo, los docentes estamos en un lugar semejante al de ustedes, porque estamos haciéndonos preguntas y utilizando herramientas de análisis para intentar responder esas preguntas respecto de nuestros objetos de análisis. Por eso para nosotros el trabajo práctico, que es un trabajo grupal, es muy importante porque les va a dar a ustedes una primera experiencia de investigación semiótica y también les va a permitir encontrar temas o problemas que puedan ser de interés para ustedes incluso hacia el final de la carrera, cuando tienen que realizar el trabajo final. Y por supuesto, como decíamos antes, que les van a seguir sirviendo, y en ese sentido la idea de la utilidad para nosotros es muy importante a lo largo de su vida profesional. El programa tiene 4 unidades. La primera unidad es la unidad donde nos ocupamos de nuestra disciplina, de esta ciencia social que es la semiótica, y en la que también vamos a circunscribir cuál es la semiótica que hacemos nosotros. En la segunda unidad nos vamos a ocupar de nuestro objeto de estudio, que son las mediatizaciones, y vamos a trabajar con los distintos ecosistemas mediáticos en los que funcionamos en la actualidad, y nos vamos a introducir en la problemática específica de las plataformas mediáticas. En la unidad 3, a la que llamamos el análisis micro, es cuando vamos a realizar un análisis más plenamente discursivo y cuando vamos a acercarnos más a nuestro objeto de análisis. A nosotros nos va a interesar primero analizar el ecosistema mediático en el cual se encuentra nuestro objeto de análisis, y luego nos vamos a acercar
a él para realizar un análisis más micro con especial atención en lo enunciativo. Y la última unidad es una unidad donde vamos a volver sobre fenómenos de actualidad, como la datificación, los algoritmos, la inteligencia artificial generativa, y nos vamos a ocupar también de pensar algunos fenómenos culturales de actualidad, vinculados justamente con las mediatizaciones. En ese sentido, como ven, es una materia compacta y es una materia en la cual nos vamos a ocupar de hacer de sentar las bases de la semiótica como disciplina y de hacer una semiótica que es una semiótica que a ustedes les va a dar, como decíamos antes, herramientas de trabajo para toda su vida profesional. Nos interesa, en primer lugar, acercarnos a partir de esto que pensamos que son las fundaciones y las expansiones de la semiótica. La semiótica entre las ciencias sociales, en relación con otras ciencias sociales como la sociología, las ciencias políticas, las ciencias económicas, pero también con otras ciencias que se ocupan de aspectos de lo social y de lo humano, como la antropología. Es una ciencia relativamente joven, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y en esta clase nos interesa partir del momento de expansión de la semiótica entre la década del 60, del 70, del siglo XX, con dos autores importantes, centrales. Uno, decíamos, Umberto Eco, el otro Roland Barthes, que justamente van a abordar un primer acercamiento que vamos a hacer a la semiótica de su mano. En un momento de expansión, decíamos, el texto con el que trabajamos de Eco es un texto de 1975 que se llama Tratado de Semiótica General y del cual tomamos el capítulo 1, que es hacia una lógica de la cultura. Si ustedes observan el concepto mismo de tratado, se refiere a recuperar y a ordenar, a organizar todo el desarrollo de las disciplinas hasta ese momento, hasta el momento en que se escribe el tratado. Es decir, el tratado, seguramente en relación con una disciplina en la actualidad, es un género que no se abordaría por el grado de especialización, de diversificación que tienen las distintas disciplinas. ¿Y por qué no solo es un tratado de semiótica, sino un tratado de semiótica general? Porque justamente pretende dar cuenta de absolutamente todos los desarrollos que se han venido realizando respecto de la semiótica. En ese sentido, es un texto con el que vamos a tener cercanías y distancias. Vamos a ver que hay conceptos con los que trabaja el texto que nosotros no vamos a utilizar, pero también
entendemos que es un texto que con más de 50 años se adelanta sobre algunas cuestiones que iban a estar muy presentes en las ciencias humanas y sociales un poco más adelante, a partir de la década del 80 del siglo XX. Por ejemplo, plantea que no solamente en la especie humana hay procesos de significación y comunicación, sino que también ellos están presentes en otras especies vivas, en otras especies animales. Nosotros, la especie humana, lo somos. Y por otro lado, recupera también el lugar de el desarrollo tecnológico con su capacidad justamente para los procesos comunicacionales, pero también para la significación. Y allí entonces podemos pensar que se encuentra enfocando un aspecto que en los últimos años está plenamente presente y es parte de los desafíos de nuestra sociedad contemporánea, que tienen que ver justamente con el aprendizaje de máquinas, con la capacidad de las máquinas de no solo ya de reunir una cantidad de datos y clasificar y organizar, que no puede hacer ningún ser humano, sino además también de producir datos nuevos. Por lo tanto, el Tratado de Semiótica General es un texto que sigue siendo de interés en la actualidad. Vamos a hacer a recuperar algunos aspectos de ese primer capítulo del Tratado de Semiótica General, que es hacia una lógica de la cultura, donde vamos a observar que algunos aspectos fundamentales. En principio, que para definir semiótica es necesario conocer teorías de la comunicación, es decir, que la relación entre semiótica y comunicación es una relación absolutamente estrecha que vamos a desarrollar ahora. Y luego, que para definir semiótica, pero también cualquier disciplina, es necesario dar cuenta de sus alcances y de sus límites. Y para hacer eso hay que posicionarla en relación con otras disciplinas, en principio con otras disciplinas que se ocupan también de estudiar lo social y con otras disciplinas que se ocupan de estudiar lo comunicacional. En ese sentido, Eco toma el concepto de límites porque va a observar justamente que la semiótica como disciplina va a definir sus posibilidades, pero también sus limitaciones en relación a otras disciplinas. Pero esos lugares de borde, de límite, muchas veces son límites que no son fijos, que se modifican de acuerdo al desarrollo de la investigación, que implica la apertura de nuevos problemas, de nuevas preguntas, de nuevas búsquedas, y es entonces donde Eco ya no va a hablar de límites, sino de umbrales que se pueden atravesar, ¿sí? Y vamos a ver además que en el momento que escribía Eco, todavía la semiótica estaba en un proceso como de especialización, de definición, donde de hecho una de las preguntas que se hace él es si
se trata de un dominio, de una disciplina, es decir, si es más bien un campo de estudios o una disciplina a la que se puede definir con un objeto de estudio específico y una metodología o un conjunto de metodologías de análisis para ese objeto. Hoy en día estamos en un momento donde podemos observar que no hay ciencia que por sí misma pueda dar cuenta de ningún objeto y donde entonces es fundamental ponerse en relación con otras disciplinas, hacer el esfuerzo del trabajo inter o transdisciplinar incluso. ¿Qué sería una semiótica general para Eco? Para Eco una semiótica general está vinculada con dos teorías, y no más que dos, ¿sí? Dos teorías que hasta ese momento, según él, recogen toda la investigación semiótica. Por un lado, una teoría que es lo que él denomina la teoría de los códigos. Y por otro lado, una teoría que denomina de la producción de signos. Si observamos, la teoría de los códigos estaría más vinculada con analizar estructuras en las cuales se pueden reconocer reglas de funcionamiento. Y si pensamos esto, estamos pensando que por excelencia nos remite a una de las espacios de fundación de la semiótica, que es el vinculado con los desarrollos franceses, que en general se denominan semiología, a partir de un autor como Ferdinand de Saussure, que tiene en su centro el estudio de la lengua o el estudio de diferentes sistemas codificados de producción intencional y artificial para la comunicación. Y en el otro caso, estamos pensando más bien, como ya el mismo nombre lo indica, de producción de signos. Estamos pensando en una semiótica a la que le interesa analizar los procesos de la significación. Y que más que trabajar entonces sobre reglas, va a trabajar como sobre una estructura con una cierta estabilidad, va a trabajar sobre una situación dinámica en la cual se producen los signos en la vida social. Esto, bueno, tiene alguna relación, aunque vamos a ver que Eco hace un esfuerzo por vincular ambas teorías, tiene una relación con los desarrollos de la semiótica de línea más bien norteamericana, de la mano de Charles Sanders Peirce, con la que Eco, al igual que otros autores con los que nosotros vamos a trabajar, como Eliseo Verón, está en relación profundamente productiva. Para eso, Eco parte de una definición de signo blanda. Ustedes saben que la semiótica uno podría decir que si bien no existía como ciencia social hasta principios del siglo XX o fines del siglo XIX, en realidad se viene
pensando acerca de los signos desde los griegos, digamos, ¿no? Y han sido trabajados por diferentes autores a lo largo de la historia. Para Eco, bueno, el signo va a ocupar justamente, va a tener el objetivo de ocupar el lugar de sustituir a, o sea, el signo se encuentra en el lugar de representación, de poner en relación lo presente con lo ausente. El signo para Eco es cualquier cosa que pueda considerarse como sustituto significante de cualquier otra cosa, es decir, que, digamos, es clave en nuestra vida, porque si hay algo que define a la especie humana es que justamente no vive en un aquí y ahora, que está en condiciones de hacer presente lo ausente, de representar o ocupar el lugar de algo que estuvo en el pasado o en el futuro, que está cerca o lejos, que existe en términos materiales o que nunca existió en términos materiales, pero sí de significación. Esta es entonces la primera definición de signo, es el sustituto significante de cualquier otra cosa. Y por eso una primera definición de semiótica podría ser para él que la semiótica es la disciplina que estudia todo lo que puede usarse para mentir. Esto es importante porque, bueno, en la era de las fake news y de la preocupación por las burbujas y las cuestiones conspiranoicas, hay que decir que la semiótica en ese sentido no es una filosofía. Lo que le interesa a la semiótica no es estudiar aquello que es verdad, sino poder analizar cómo se producen en la vida social los sentidos. ¿Cómo son esos procesos de producción complejos que implican tanto la posibilidad de mentir como la posibilidad de decir verdades, pero también la posibilidad de funcionar como verdaderos sin serlo? De esto nos vamos a ocupar en la materia. Se ocupa tanto decíamos, de aquello que tiene una existencia real como de aquello que tiene una existencia ideal o abstracta, ¿sí? Porque no solo hacemos presente lo ausente cuando decimos manzana o cuaderno, sino que también cuando decimos amor o cuando decimos Dios o justamente cuando decimos verdad. Es por eso que la semiótica es la disciplina que se ocupa de estudiar todo lo que puede usarse para mentir y también todo lo que puede usarse para dar cuenta de la verdad. Vamos a ver acá que en el momento en que Eco escribe el Tratado de Semiótica General, se empezaba a reconocer a la semiótica como una disciplina necesaria para otras ciencias sociales y otras ciencias humanas, como una disciplina central en el estudio de diferentes aspectos
de la vida del hombre, dado que justamente la semiótica se ocupa de la significación. Y en ese sentido es que Eco va a plantear que hay algo de imperialista en la semiótica, porque en tanto estudia cualquier objeto desde el punto de vista de la significación, puede ocuparse de cualquier aspecto de la cultura. Por ejemplo, él plantea 3 condiciones necesarias para la presencia de cultura. Esas condiciones son la producción de objetos de uso, dado que el hombre no vive en un entorno que es el entorno tal como está dado, sino que es un entorno transformado por él para justamente ser modificado en función de sus necesidades. En segundo lugar, que no hay cultura si no hay transmisión y no hay nuevas generaciones, nuevos individuos, y para ello también se necesitan modos de organizar los sistemas de parentesco, ¿sí? Reglas que indiquen con quiénes podemos unirnos para generar descendientes y con quiénes no. Y en tercer lugar, dado que tampoco nadie se ocupa de producir todo lo que necesita para su vida, es que además existen modos que organizan también el intercambio económico. Y todas esas cosas pueden ser analizadas desde el punto de vista de la significación, ¿sí? Desde el punto de vista significante. Esta imagen que nosotros vemos acá de un hombre, un antepasado de nuestra especie, se encuentra, bueno, justamente en un entorno pareciera ser una sabana o algo por el estilo, donde a lo lejos hay árboles, donde se encuentra al lado de un río, de un espacio con agua, y donde está manipulando piedras. Y dice el propio Eco que si pensamos a ese primer hombre de hace mucho tiempo, de hace miles de años, miles de años, que quizás por casualidad o por equivocación utiliza una piedra para romper otra piedra, por ejemplo, o para cortar una fruta, o para rasgar un cuero, o para matar un animal. Y si ese hombre reconoce esa función en esa piedra, que puede ser una piedra modificada por él o no, y si una vez que le reconoce la función, puede darle un nombre que implique la posibilidad de que otras piedras semejantes a esa puedan cumplir la misma función, ocupen el lugar de, por ejemplo, piedra cuchillo, piedra arma, piedra martillo, por ejemplo, estamos allí, piedra flecha, estamos en condiciones
de pensar que hay significación, por ese proceso por el cual a la piedra se le ha puesto una función específica y se le ha dado un nombre, y eso permite que de allí en más cualquier otra piedra pueda ser un espécimen de ese tipo. Hasta aquí hay significación, pero no hay comunicación. ¿Cuándo empieza a haber comunicación? Por ejemplo, si este mismo hombre al otro día, digamos, o tiempo después, frente a otra piedra, reconoce esa función, le da ese nombre y la utiliza en ese sentido. Es decir que, por supuesto, la transmisión a otros hombres claramente también implica la comunicación. Pero esto nos haría pensar que para que haya comunicación tiene que haber significación, no así al contrario. Es decir, que si pensamos ya en la producción de objetos de uso, estamos pensando en que no hay producción de objetos de uso y por lo tanto no habría vida social y no habría cultura sin significación y comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier fenómeno de la cultura puede ser analizado desde la semiótica, desde el punto de vista de su producción significante. ¿Sí? ¿Qué nos interesa a nosotros del Tratado de Semiótica General de Humberto Eco? Decíamos al principio que hoy no se podría hacer un tratado de semiótica general por la diversificación de teorías, de objetos de estudio, de métodos de análisis. Nosotros no hacemos semiótica en general, hacemos una semiótica que van a ver que definimos como sociosemiótica, y nos ocupamos de un objeto de estudio, el que ya planteamos, las mediatizaciones, y además estamos en un momento, y esto también lo empezamos a plantear, en el que se hacen fundamentales las relaciones con otras disciplinas. Por ejemplo, vamos a ver que también podemos pensar en una semioantropología, dado que, como el propio Eco lo plantea, aquellos aspectos que están presentes en la constitución de la cultura de la especie pueden ser analizados desde la perspectiva significante. Pero también pueden ser analizados desde otras perspectivas que nos van a ser muy necesarias. Por ejemplo, vamos a necesitar de las ciencias de datos, de la ecología de los medios, de ciertos desarrollos o de ciertas teorías vinculadas con las artes o con los productos, con las teorías de la cultura, etc. Nosotros no trabajamos con nociones que estuvieron en el centro de la semiótica desde su fundación, como la noción de signo. Vamos a ver que hacemos una semiótica sin signos, pero que de todas maneras partimos
de nociones como las de signo y la de código, que nos van a permitir también entender por qué trabajamos con paquetes más amplios y menos imprecisos, como el concepto de discurso, con conjuntos de ellos, y que tenemos entonces como objetivo central analizar las condiciones de producción del sentido y los sistemas de intercambio. Pero lo que sí es fundamental para nosotros es esta mirada, esta aproximación que tiene Eco acerca de la cultura y de su complejidad, porque en ella nos ubicamos. Y también hay, por último, otro aspecto que nos parece importante, que plantea Eco, que tiene que ver con el lugar político de la semiótica. Eco hace una interesante comparación y se pregunta si la semiótica se parece más a un transporte que va por el agua y deja una huella que es una huella que desaparece al poco tiempo, o por lo contrario a algo que va por la tierra y que su huella es una huella más duradera. Y concluye que se parece más a algo que va por la tierra, en tanto la semiótica no es una disciplina abstracta que se ocupa de problemas abstractos, sino que se ocupa de fenómenos sociales en proceso de transformación, de fenómenos dinámicos, y cuyos desarrollos, cuyos resultados como investigación producen también efectos en la vida social. Y esos efectos pueden ser efectos de repetición, efectos que confirman cosas que ya sabíamos, o pueden ser efectos que por el contrario nos permitan aprender cosas que no sabíamos e incluso nos permitan intervenir sobre diferentes aspectos de la vida social. Bueno, nos estamos viendo, hasta la próxima.